Iniciar grabación. Listo, puedes comenzar. No aparece No aparece la pantalla la completa. pantalla completa. Se queda, ¿no? En la primera diapositiva. Sí. Pero si no, bueno, no subas pantalla Es completa. que Jair Rapasi. Generalmente es más práctico subirlo las diapositivas a Google Drive y ahí ya no hay problema con este tema. Bueno, de todas formas, Bueno, de todas rápidamente lo formas, vamos a hacer rápidamente lo vamos a hacer para para que que pasemos pasemos con Renzo, ¿ya? con Renzo, Voy a ¿ya? dar una Voy a dar introducción una introducción acerca de cómo se creó Petroperú, un análisis situacional, digámoslo así, las pérdidas que ha tenido y a la conclusión que yo he llegado, ¿no? Después de esta investigación. A ver, Petroperú, aunque no lo crean, el 2 de noviembre de 1862, cuando todavía no había Petroperú, pero en Zorritos, aquí en el Perú, se perforó el primer pozo petrolero, ¿no? De toda Sudamérica. Luego, el 24 de julio de 1969, nace Petroperú, claro, en dictadura, ¿no? En el año 1972 se encuentra petróleo en la selva norte de nuestro país. Y entre 1989 y 1993, bueno, la persistente crisis económica repercutió, ¿no? En mayores precios. Esto fue no solo culpa de Petroperú, ¿no? O sea, fue a nivel mundial, ¿no? Y entre el 2004 y el 2019 se destaca un récord histórico en la utilidad operativa. O sea, hay que decir algo cierto. En las más de 50 años que ha estado Petroperú, no todos los años han sido de pérdida. Generalmente ha tenido utilidades, muy pocas, es cierto, pero ha tenido utilidades, ¿no? Pero en los últimos 4 años ha tenido pérdidas tan grandes que superan todas las ganancias que ha tenido en los 50 años pasados, ¿no? Este es más o menos el esquema operacional, estructura operacional de Petroperú. Petroperú es una empresa muy grande, es gigante en el Perú. No solo tiene lo que es la distribución del petróleo, la refinación a través de sus tres refinerías, ¿no? También hace exploración, que últimamente es muy poco, perforación, producción, transporte, refinación, comercialización y también tenía Solgas, ¿no? Tengo entendido que ya no tiene. Este señor Alejandro Narváez Liceras es el presidente actual de Petroperú. ¿Por qué yo he considerado esto? Miren, este señor, si bien es cierto, tiene un entrenamiento, una ilustración, digámoslo así, envidiable, ¿no? Porque el señor es un economista que tiene una maestría, tiene doctorados. La mayor cantidad de su experiencia profesional la ha realizado en universidades, como docente universitario. Muy poco, solo 8 años como consultor. Ha sido congresista de la República, ¿no? Por Apurímac. Yo la verdad critico mucho esto del Estado, ¿no? Que pone siempre gente, quizá no con el perfil el más adecuado para controlar esta empresa estatal. Quizá este señor podría estar en otro campo, ¿no? De repente en la SUNEDU, ¿no? Porque ha trabajado sobre todo en universidades como docente, pero no como un generador de riqueza, como un gerente que debe ser el presidente de Petroperú. Aquí vemos más o menos cómo ha sido la producción nacional de petróleo entre el año 1971 al 2013. Ha habido picos, claro que sí. Petroperú ha tenido su tiempo en que ha tenido picos altos de producción, pero hasta el año 1986 no ha habido más picos y a todo lo contrario, ha venido en caída, ¿no? La producción nacional de petróleo, ¿no? Esta es eh, una parte, ¿no? De la deuda en comparativa al patrimonio de Petroperú. Tiene una deuda de 8.532 millones de dólares. Hay unos economistas que lo dan más, otros lo dan menos. En soles, de acuerdo al tipo de cambio actual, son más de 20.000 millones de soles, ¿no? Si eso lo dividimos entre los 34 millones de peruanos,
Creo que sale algo de 500 y tantos dólares por ciudadano, ¿no? Que Petroperú nos debe, ¿no? Aquí vemos un endeudamiento y las pérdidas también, ¿no? Diferentes analistas, diferentes institutos económicos, etcétera, dan diferentes ratios, pero casi todos coinciden en eso. Más de 8.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Solo en el año, mire, 2023, Petroperú ha tenido un déficit de 527 millones de dólares. Y en el 2024, hasta con un déficit de 661 millones de dólares. Ha habido años que ha tenido utilidades, ¿no? Por ejemplo, en el 2023, en septiembre, tuvo una utilidad neta de 34 millones de dólares. Es muy poco, ni siquiera cubría la planilla. La planilla está por encima de los 100 millones de dólares, ¿no? Esto es fuera de cuando ya ha pagado todo, ¿no? Ha pagado todo lo que tenía que pagar, su deuda, impuestos, etcétera. Ese es el EBITDA, ¿no? Tiene lamentablemente una tendencia insostenible Petroperú. Desde el año 2021 empezó las pérdidas, pero cuando ya eran escandalosas fue a partir del año 2022. ¿No? Era desastroso todo el dinero que estaba perdiendo. Ahorita vamos a ver en qué, ¿no? En qué también se ve el dinero, pero sobre todo es en acumulación de deuda neta. Eso es lo malo. Acumulación de deuda que está fuera de lo que le debe a los proveedores, que también vamos a ver ahorita cuáles son las cifras, ¿no? A ver, en el año 2024 el patrimonio de deuda del contrato de créditos, SECSE, que es como un seguro que tiene que pagar Petroperú, se ha deteriorado por el continuo debilitamiento del patrimonio de la empresa, ¿no? Por pérdidas acumuladas. En el 2023, 1.064 millones de dólares. Y en el periodo de enero a julio de 2024, 544 millones de dólares, ¿no? Todo esto repercute muchísimo. También le debe casi 800 millones de dólares al Banco de la Nación, ¿no? La refinería de Talara tuvo un costo de 6.530 millones de dólares. Tiene una capacidad de 95.000 barriles de petróleo diario, pero hasta el 2024 solo ha llegado a una operatividad del 66%. Ha tenido picos de subida y bajada, pero con los últimos problemas que ha tenido con la planta de Coqui, en promedio solo tiene un 66% de operatividad. Ha habido meses en que no ha salido nada de petróleo de esa refinería. Desde octubre del 2022 a la fecha se han afrontado un total de 32 emergencias ambientales. Esto no se habla mucho. Se habla de Repsol, se habla de las minas, pero no se habla de todas las emergencias ambientales que ha tenido Petroperú. Y por estas 32 emergencias ambientales ha tenido por parte del Estado 360 millones de dólares de multas. Los pagos vencidos por importaciones al 10 de septiembre del año pasado ascienden a 136 millones de dólares. Perdón, 136 millones de dólares, ¿no? Pagos vencidos con Trafigura, que es una empresa que le hace la exploración y otras cosas. Temas operativos, son 56 millones de dólares. Monto aproximado a los proveedores, 2.800, más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Los pagos por vencer correspondientes a importaciones de crudo y productos ascienden a más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Porque Petroperú, lo que saca en petróleo no abastece a todo el mercado nacional, ¿no? Entre el 24, 30% no me abastece, todo lo demás tiene que importarlo. En planilla se gasta 495.27 millones de soles en planilla para 2.629 trabajadores, ¿no? Desde el año 2017, el Estado le ha regalado, porque eso le ha dado una inyección de capital que no está con promesa de devolver, de 2.875 millones de dólares y un préstamo de 2.300 millones que sí tiene que devolver. En total, Petroperú debe a la sociedad peruana, a todos los peruanos, a ustedes, a mí, a nuestros hijos, a todos, 20.000 millones de soles. Es escandaloso, ¿no? Aquí tenemos el apoyo estatal que se le ha dado y todas las líneas de crédito que tiene, ¿no? Petroperú le debe a todos estos bancos,
y tiene líneas de crédito activa con todos estos bancos. Es de verdad, es horroroso. Estos son los presidentes que más préstamos le han dado a Petroperú. Aquí vemos 327 millones PPK, 1.000 millones Castillo y últimamente 1.500 millones Dina Boluarte. Este es otro tema muy escabroso para Petroperú, que cuando yo lo investigué me causó sorpresa, indignación y molestia. Yo puedo entender que un gerente tenga un sueldo de 26.000 soles, no es nada anormal, ¿no? O que un gerente corporativo 25.000, un gerente de departamento 19.000, jefaturas de 14.000 soles al mes, un supervisor 11.000 soles, un empleado 8.000 soles. El promedio de los trabajadores de Petroperú es de 8.000 soles. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde está el problema? Los sobrecostos laborales que tiene Petroperú que no están dentro de la ley. Por ejemplo, un bono de escolaridad que se paga hasta que el hijo de un empleado tenga 28 años, si es que esté estudiando. Bonificaciones especiales y extraordinarias. Asignación especial anual a cada trabajador con más de 3 meses de trabajo de un 15% de su sueldo. Doble sueldo en vacaciones. O sea, recibe una gratificación más. Normalmente desde las 7:28 recibimos 14 sueldos. Los trabajadores de Petroperú reciben 16. Ayuda para vivienda propia, o sea, Petroperú asume una deuda para construir la vivienda de los trabajadores. Claro, eso debería pagarlo, ¿no? Pero con los 12 sindicatos de Petroperú presionando, creo que esto sería muy fácil de que no se haga. Alimentación por vacaciones, o sea, un trabajador que sale de vacaciones tiene derecho también a que se le pague su alimentación en dinero, ¿no? Programa médico para padres de trabajadores. 1.030 soles en plan de ayuda educacional. O sea, si tú estás estudiando algo mientras eres trabajador de Petroperú, recibes un bono extraordinario de hasta 1.030 soles. Viaje, estudiante, hijos de trabajadores. Todo trabajador administrativo de Petroperú que tenga hijos, esos hijos tienen derecho a 2 pasajes ida y vuelta, ya sea por tierra o por aire, para ir a ver a sus padres. Creo que 2 veces por año. En Petroperú hay 2 clubes muy grandes, uno en Talara y el otro en Lima, y aparte tiene un club de yates, de pesca de alta mar. ¿No? Hay un exfuncionario de Petroperú, Anthony Lau, que ha sido uno de los únicos, junto con el señor Oliver Stark, que son los únicos que se han pronunciado y han destapado, ¿no?, toda esta cochambre que era Petroperú. Incluso este señor, un exfuncionario, dijo que Petroperú tiene el doble de trabajadores necesarios para que siga funcionando la empresa estatal. El doble, ¿no? El proyecto de la refinería de Talara, ¿no?, es otro monstruo que llegó a costar 6.000 o 6.5 mil millones de dólares, ¿no?, con un presupuesto inicial estimado, o sea, solo debió costar en el tiempo de Ollanta cuando se planteó 1.334 millones de dólares, ¿no? Esto hace 16 años. La refinería que inicialmente estaba programada para entrar en funcionamiento en el 2020, recién alcanzó una operatividad del 66% en el 2024, ¿no? 5 veces más de lo que debió costar. Nada raro en el Estado. Estos son los 12 sindicatos que tiene Petroperú. 12 sindicatos, ¿no? Está la cantidad de trabajadores. Petroperú tiene dentro del directorio un representante de los trabajadores, un trabajador que toma decisiones, que se entera de todo lo que ocurre en el directorio y que también puede bloquear o promover, ¿no?, más gollerías para los trabajadores. Esta es la cuota de mercado que tiene Petroperú, ¿no? El consumo de combustible ha ido creciendo en el Perú. En el año 2021, no he encontrado un dato más actualizado, pero en el año 2021 Petroperú solo tenía una cuota de mercado del 14.52% de grifos en el Perú. La gran mayoría de grifos, el 44.84%, son grifos que se le llama blancos, o sea, que no pertenecen a ninguna cadena, ¿no?, que son de pequeños, personas que han puesto su grifo, o pequeñas cadenas, muy pequeñas, ¿no? Continuemos. Aquí vemos, miren, Petroperú no es una empresa grande a nivel Sudamérica.
¿no? Es una empresa realmente pequeña en comparación a Petrobras, a Pemex, a PDVSA, ¿no? Y a otras empresas, incluso la misma petrolera de Bolivia, ¿no? YPF es más grande que nosotros. Hay algunos políticos pues, que dicen que es un recurso estratégico. Eso es mentira. Con un 24% o 29% según otros, de la cuota de mercado, no eres pues estratégico, ¿no? Porque si todos te quitan con 24% no mantienes el mercado funcionando. Estas son las dos conclusiones que yo he escuchado a muchos especialistas y son las únicas que son viables. Seguir manteniendo la empresa como está, ¿no? Pero bueno, con el sueño de la mejora de eficiencia, con el sueño de la rentabilidad y competitividad, esto podría no incurrir en la modernización de las refinerías. O sea, seguir que Petroperú sea en las manos de los políticos actuales, claro, con la promesa de que lo van a hacer más eficiente, etcétera, que yo no lo creo. O la segunda, aplicar lo que dice la ley 30-130, ¿no? Donde los funcionarios de Petroperú, el directorio, puede vender hasta el 49% de las acciones, mantener un directorio de inversionistas privados con un porcentaje de veedores estatales que no tienen voto, sino solo voz. Y así se regiría por la Ley General de Sociedades, ¿no? El congresista Alejandro Camero ha presentado otro proyecto de ley, el 5977, hace 2 años. Este proyecto plantea fomentar la inyección de capital privado y con ello reducir la presencia del Estado. ¿Cuál es el problema de esta ley 30-130 y la ley que está promoviendo este congresista Camero? Que la ley, la primera, la 30-130 ya está dada, solo que no se ha dado el marco regulatorio, ¿no? El decreto supremo o la norma que regule esta ley. Obviamente no lo quieren hacer, ¿no? Tiene mucho tiempo y no lo quieren hacer, ¿no? Y otro tema también sería vender los activos inmuebles valorados entre 90 a 100 millones de dólares, como los clubes, las casas, el edificio que está en Pallardel y creo en Lima, otras casas que tienen en San Isidro. Son 100 millones de dólares, que para la deuda que ellos tienen realmente no es mucho, es cierto, es casi nada. No mueve la aguja, ¿no? Como escuché por ahí, pero es un síntoma de que quieren sacudir un poco el polvo y lo malo que tiene Petroperú. Yo particularmente he llegado a esta conclusión. La privatización parcial es viable. La privatización total no creo que se permita hacer. Petroperú es una de las empresas que tiene más arraigo nacional. ¿Mm? Fue el iniciador, ¿no? De una dictadura hace muchos años cuando pasó la Labré y Pariñas. Todavía en mucha gente cala emocionalmente tener empresas estatales. Pero $588 por cada ciudadano peruano, no adulto, a todos, desde los bebés hasta los más ancianos, nos debe Petroperú. Solo Petroperú. Petroperú le han dado más dinero que el presupuesto nacional que le dan al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. ¿Mm? El presupuesto nacional del Perú es más o menos, el año pasado ha sido 250 mil millones de dólares. Casi el 10% le hemos dado a Petroperú. Yo creo que no es justo, ¿no? Con esto termino y le doy el pase a Renzo. Gracias. Muchas gracias. Puedo tomar la exposición. Aquí como comparto con, a ver, está con esto. A ver, se puede ver toda la pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí, ya se mira. Ok. Muchas gracias, Roberto. Ha sido una muy buena explicación. Y bueno, yo creo que has investigado mucho más de lo que yo tenía también planeado. Muy buenos puntos. Solamente quisiera retomar eh, algunas, eh, algunos conocimientos, algunos detalles. A partir de lo que es 1917, la información que tengo, los primeros pasos de la empresa, bueno, comenzó como International Petroleum Company, con un equipo de trabajadores talareños, puso en servicio una batería de 4 alambiques de destilación,
una capacidad de procesamiento de 10.000 barriles, ¿no? Es decir, hasta lo que es el año 69, que se creó Petróleos del Perú, esto básicamente era accionado por personas, era privado. Ya en el 69, que fue por decreto supremo del 24 de julio, se expropió la empresa petrolera Internacional Petróleo para convertirse en Petróleos del Perú, ¿no? Según la entrevista de lo cual también saqué información, que fue de la entrevista que le hicieron a Humberto Campodónico, fue uno de los directivos de Petroperú en el año 2012, periodo 2012 y 2022. Hice una transcripción de la entrevista que está en internet sobre el libro que presentaba, que era La tragedia de las empresas sin dueño, y Humberto Campodónico hacía una explicación en la línea de tiempo y hablaba de que, por ejemplo, en el año 93 se intentó privatizar Petroperú. Él le decía, el dueño que no quería tener empresas, lo llama así Campodónico. El Estado del 93 comenzó la privatización, la Constitución de Fujimori establece que la actividad como la refinación o la explotación del petróleo, siendo una actividad privada, no tendría por qué ser del Estado y ser intervenida por el Estado, porque no es una actividad subsidiaria. Entonces vendieron los lotes de la refinería de La Pampilla. En el 98, Fujimori suspendió la privatización, la suspendió debido a diversos problemas. Se dijo que no se retomaría, pero quedó en el limbo, ¿no? Esto lo explica Humberto Campodónico en la entrevista que le hicieron, bueno, en la explicación del libro, ¿no? Donde hubieron varios participantes, y él fue uno de ellos, el primero. Luego también explica que para el 2014 hubo una serie de observaciones técnicas. Dijeron que em, el análisis económico y financiero de la época no tomó en cuenta el análisis marginal, ¿no? Y que se destruía valor en 1.500 millones, es lo que hablaba Campodónico. En 2019 se entra con toda la inversión avanzada, pero él explica que para que tenga dueño, o sea, la empresa tenga dueño, debe entrar capital privado como un socio. La primera responsabilidad, la primera responsabilidad siempre es del Estado. No debe existir injerencia política, dice Campodónico. La empresa firmó acuerdos ese año, el 2019, con instituciones como ENAP, Chile, Argentina, que son otras refinerías, pero de otros países, que más adelante voy a tocar. En el 2023, la construcción de refinería Talara fue un proyecto de modernización de Petroperú, en donde se procesan 95.000 barriles de petróleo por día, ¿no? Hubo aquí, por supuesto, pérdidas. Se registraron pérdidas de 183 millones en el primer trimestre de 2024, esta información de Comex Perú, y en total hubieron pérdidas de 774 millones. Para el 2025 se tiene una proyección, ¿no? Según algunas fuentes, o sea, de que pueda recuperar lo que se había gastado. Pero Campodónico, que fue uno de los directivos de Petroperú, acierta de que esto es para debate, ¿no? El debate de si es necesario volverla privada o, o que tenga socios privados, pero en su totalidad, como primera responsabilidad tiene que ser el Estado, explica él. Algunas apreciaciones aquí también, bueno, voy a pasar a este punto como datos adicionales. Escuché toda la intervención que tuvo Roberto, y solamente para acotar algunos puntos. En el Perú existen 7 refinerías de petróleo, cada una con diferentes capacidades y características. Las refinerías en total son 7, que son La Pampilla, Talara, Iquitos, Conchán, Pucallpa, El Milagro y Chivillaco, ¿no? La refinería en Talara prometía ser el salvavidas de Petroperú, pero todos sabemos que resultó en un desastre económico. El proyecto costó aproximadamente 6.500 millones, 4 veces más su presupuesto inicial. Una de las informaciones que también pude ver
estos salieron de algunas fuentes como Infobae, indica que el salario promedio de los trabajadores de Petroperú, que también lo tocó Roberto, fueron entre, como decía, 8.000, o sea, 4.800 y 10.000 soles, ¿no? Con variaciones según el cargo y la antigüedad del trabajador. Un gerente general, por ejemplo, puede ganar a 40.000 a 56.000 soles, mientras que el empleado técnico operador puede ganar 2.000, 6.000, 7.000 casi. Petroperú cuenta con 2.938 empleados, incluyendo el presidente del directorio. Y bueno, la empresa gasta mensualmente más de 14 millones de soles en sueldos. En total, hasta el 2024 el apoyo financiero de Petroperú asciende a 20.200 millones de soles. Para que se dé una idea, estos fondos podrían haber financiado la ejecución de 100 colegios de alto rendimiento, como los que se construirían en Cusco, Huancavelica, Pasco, 40 hospitales de mediana complejidad como el de Villa El Salvador, y aún quedarían fondos equivalentes al doble del presupuesto asignado al programa Juntos 2024. Entonces, la empresa que en el año, aquí para poder cerrar, porque creo que algunos deben también acotar algunas ideas o informaciones que tengan, en el 2024, el presidente de, de- de la empresa, que es Narváez, el presidente del directorio, anunció una nueva reestructuración, ¿no? Para una remodelación eh, que él tenía pensado. Hasta ahora, algunas informaciones se lo ve, por ejemplo, criticando al presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Diciendo en una nota, que si quiere se lo puedo pasar por interno, donde dice que está teniendo mucho costo el dinero, por eso, así lo dice específicamente en la nota, ¿no? Y que por eso es que no deja despegar a la empresa de Petroperú, son algunas de sus informaciones. Otra también, otra información que se puede dar es dentro de esta exposición, es que el gobierno de Perú se anunciaría o anunció que pagará todas las deudas de Petroperú, ¿no? A pesar que la empresa no es económicamente rentable. Y bueno, ha tenido la empresa de Petroperú un momento de poderse privatizar en el pasado, no se ha podido. Hoy en día está endeudada, se declaró en quiebra, de hecho, en algún momento. Y el tema, como dice Humberto Campodónico, es a debatir, ¿no? A pesar de que los números estén en contra, si es la idea sería, el pensamiento sería cortar completamente la empresa, dividirla en pedazos, como ya se ha querido antes establecer, o dejarla que funcione. Pero el problema es, o el final de esto es, si nos está costando más de los beneficios que estamos teniendo. Eso sería el problema principal, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Como que estoy poniendo, Petroperú tuvo pérdida de 774 millones de dólares en 2024, 2.023 millones en 2025. Aquí también hay un punto importante, lo puse acá en la parte de historia, ¿no? Que tiene ingresos de 4.230 millones de dólares a septiembre de 2023, pero la deuda financiera asciende a 6.095 millones. Eso quiere decir que hay una mayor cantidad de deuda que de ingresos, ¿no? Normalmente cuando uno abre o tiene una empresa, eh, abre la empresa para ganar, ¿no? Si no, uno en verdad estaría manteniendo una empresa que está en rojos, está en déficit. Entonces, esto nos atañe, es una responsabilidad, creo, de todos los peruanos decidir si es que la empresa se vuelve pues privada, o tiene, o va a seguir, o va a mantenerse sacando el dinero, gastando el dinero de la población, porque se mantiene gracias a eso. Bueno, los productos que ya había tocado Roberto, ¿no? Combustibles, solventes, asfalto, gas natural. Así que la línea de tiempo, solamente para poder concluir, ha tenido intentos de privatización. Hay proyecciones, ¿no? De crecimiento, como son en el 2030, crecer progresivamente hasta los 6.130 millones de dólares. Estos solamente son algunos datos que, bueno,
en verdad solamente son datos en papel, ¿no? Pero el asunto principal es decirle a las personas si la empresa tiene, o sea, puede en algún momento o en algún punto, a corto plazo, tener números ya en verdes, no en rojos. Es decir, poder pagar su deuda y que no esté en déficit. ¿Se puede verdaderamente a corto plazo esto? Y si es a largo plazo, ¿cuánto tiempo y cuánta demanda de dinero va a tener? Ese sería el principal punto. No puedo dar exactamente una idea personal porque creo que esto es a debate, ¿no? Y bueno, como un periodista yo me mantengo ciertamente eh, imparcial en la toma de esta decisión. Pero sí creo que deben saber sobre información, la información y conocimiento importante que es de Petroperú. Y si tienen después alguna pregunta, muchas gracias a Roberto Roque por la exposición, que también me pareció muy buena la explicación que dio sobre los gastos que habían tenido en algunos gobiernos. Bueno, esta sería toda la explicación del tema de Petroperú. Gracias, Renzo. Algo quería comentarte, Renzo. ¿Te has dado cuenta que todos los presidentes o expresidentes de Petroperú, cuando están en el cargo, ellos dicen que se puede salvar la empresa? Todos, ¿ah? Sí. Pero cuando salen, dicen que no, que es insalvable. Eso me he dado cuenta en todas las entrevistas que he visto de todos los presidentes, ¿eh? Tratan de solventar el su que está puesto. ahora. Sí. Hay otro que es Gutiérrez, también, incluso el Campodónico, ¿no? Cuando están en el cargo dicen que sí se puede salvar Petroperú, que necesita esto, que la empresa y esto, que el otro. Sí, pero o sea, lo que los marcan a ellos son los números en rojo, o sea, el déficit que tengan, porque para ellos es bueno, claro, hablar, y hace poco la entrevista, o la noticia que salió, ¿no? De Narváez, que hablaba de que el Banco Sí. Central de Reserva, no, muy caro está el dinero, por eso es que, pero o sea, lo único que van a hacer es mantenerse en el puesto, porque están ganando un buen salario, ¿no? Como explicaste tú, también como expliqué yo, el salario que ganan, ¿no? Directivos generales, y se mantienen, luego vienen otros y otros, y siguen los números en déficit, ¿no? Entonces, Claro, cuando están en el cargo será son rentable. muy optimistas, pero cuando Sí, salen son pesimistas. sí, es correcto. Así que, ¿alguna consulta, pregunta que tenga? ¿O alguna No, participación de alguien más? Renzo, sí, yo a Renzo o Roberto les quería hacer una pregunta. O en su investigación, por ejemplo, no sé si no los escuché bien o capaz que sí, ¿han encontrado algún acto de corrupción por parte de algún directivo, funcionarios, empleados ligados a políticos de turno en Petroperú? ¿Con denuncia, investigaciones, algo de eso? Uf, sí, hay muchos casos. Hay uno muy antiguo que es el de Plus Petrol, ¿no? Y el último que ha sido de la venta del combustible aéreo, ¿no? Que fue en la época de Castillo. Pero, o sea, en general hay muchísimos. En la refinería de Talara, ¿no? Más de 30 contratistas estaban investigadas por la sobrevaloración, por ejemplo, de los horarios de trabajo, ¿no? No es nada raro ver que en el Estado tú presentas una planilla, o en obras del Estado presentas una planilla, pero cuando vas y haces una inspección, eh, encuentras menos gente de la que hay, ¿no? Petroperú ha tenido problemas con eso también en Talara. Ha tenido problemas con los que abastecen el combustible en zonas aledañas. Recordemos que Petroperú, en algunos lugares, y eso es un punto a favor, en algunos lugares es la única empresa que lleva combustible, pequeños pueblos, caseríos, etcétera, ¿no? Esos son los únicos. Y ahí también en el abastecimiento, que es una empresa Valero, creo, ha tenido también problemas de corrupción. Ha tenido problemas de corrupción con el abastecimiento para el ejército peruano. Y eso también ha estado investigado, algunos políticos que fueron militares, ¿no? Lamentablemente, esto decía mi abuelo, ¿no? Cuando el caballo engorda bajo los ojos del dueño. Y el caballo que tenemos, que se llama Petroperú, no tiene dueño. Por eso hacen lo que quieren con Petroperú. ¿Mm? Y justo estaba conversando este tema, ¿no? De Petroperú, ¿no? Y él me decía, no, ¿cómo vamos a privatizar una empresa
tan emblemática, todos tienen una petrolera, hasta Estados Unidos tiene una petrolera, cosa que es mentira, Estados Unidos no tiene una petrolera, ¿no? Pero me decía sí, ¿no? Y yo le decía, pero vamos a mantener una empresa solo por el orgullo de tenerlo. Es como comprarse un Ferrari cuando no tienes para pagar el seguro, ¿no? Es un buen ejemplo. Es un Sí, o sea, magnífico ejemplo. no puedes tener algo que te cueste tanto que al final no te dé nada, no le saques un beneficio. Sí, es un Claro, gran no tiene déficit de la sentido. empresa. Samu, también hay información Sí. que se puede ver también en el internet. Eh, en 2024 se inició un proceso de una recomposición de la empresa y se hizo una investigación que arrojó ocultamiento de información en la gerencia y los sindicatos, los trabajadores. Y esto dio como resultado que se, o sea, decayó la imagen de la empresa. Hay una agencia que hace el rating que se llama Fitch Ratings y la calificación crediticia cayó, ¿no? Por estos procesos o por estas investigaciones que se ha tenido de ocultamiento de información de la gerencia, sindicatos. Entonces, hay dinero de por medio, sobre todo también, bueno, lo que hablábamos de los trabajadores y las planillas, las grandes planillas que tenían, ¿no? De gran cantidad de dinero, ¿no? Para unos 3.000 trabajadores, casi 3.000 trabajadores, 3.000 trabajadores, unos 14 millones de soles en salarios. Entonces, da a entender que cómo manejan la empresa, ¿no? Que pertenece de todos. ¿Y tenés idea cómo viene la causa? O La sea, las administración. investigaciones tienen alguna... em, claro, esto pasó en el 2024, de modo que todavía no hay sentencia, me imagino, hay denuncias. Igual me llama la atención también que en este gobierno, según Roberto, en su investigación, Dina Boluarte ha rescatado prácticamente a la empresa por 1.500 millones, me parece que leí. No así en el gobierno, o sea, estaba Pedro Castillo, no sé quién fue anterior a Pedro Castillo, o sea, me llama bastante la atención que sea tanto dinero con que han tenido que rescatar a la empresa. ¿Le respondo, Roberto? Sí, adelante. Sí. Bueno, había hecho yo un corto, había sacado la información de Comex Perú y había hablado Comex Perú sobre los 6 rescates financieros que había tenido Petroperú en todo, ¿no? Y había sido 6 rescates financieros. Ahora, el asunto con el gobierno de ahorita de Dina es que todavía no se puede, bueno, no se le puede investigar a ella completamente hasta, bueno, se le puede investigar a los periodistas, ¿no? Pero no hay un poder específico que que la lleve pues a juicio. En todo caso, para los miembros de la administración de Petroperú, la única evidencia que está teniendo es la mala administración de la empresa, ¿no? Ahora, también están tratando de elevar la calidad de la empresa, pero en vacío. O sea, están tratando de llevar el carro, pero no con llantas ni gasolina, sino a pie. ¿No? Todos lo están levantando y están tratando de llevar así el carro, pero no es posible que en pocos años se pueda pagar estas deudas que están teniendo y ellos lo saben. Entonces, lo único que hacen es, obviamente, como quieren, se mantiene la empresa, contratan a, a ciertas personas que tienen un historial, un currículum, lo mantienen dentro de la plaza de directivos, ¿no? Dicen algunas cuantas cosas como Narváez, ¿no? Le echan la culpa a unos cuantos, bueno, pasa unos cuantos años y ha recibido su salario, listo, llaman a otros, ¿no? Pero es poco probable
que se puedan denunciar casos específicos, ¿no? Porque básicamente ellos son un conglomerado de personas y la culpa pues la tenemos que echar al Estado, pero entonces ¿a quién parte del Estado? ¿O qué personas del Estado específico? Sería que investigar a cada uno, a cada miembro del directorio, ¿no? Pero básicamente se van a echar la culpa entre ellos, o van a decir, bueno, la administración se estaba dando así. em, no hay no hay un registro específico de tal vez de algunas coimas que se están haciendo. No sé si algunos periodistas han hecho alguna investigación más profunda para tal vez llevar a corte a algún directivo, ¿no? Pero por lo pronto, por lo pronto, em, según la información del 2024 que hubo ocultamiento de información, no hay nadie tras la cárcel, ¿no? Sí decae la empresa ante los ojos del mundo, pero no hay alguien tras las rejas, ¿no? Así que así se mantienen las empresas pues estatales. Y creo que empresas estatales lo que son administraciones estatales en diferentes países pasa lo mismo, ¿no? ¿A quién específicamente le echan la culpa? Si se supone que la administración es de un grupo, un conglomerado. Si fuese un privado, sí tiene una culpa específica, ¿no? Fue el directivo, hizo tal, tal, tal. Pero en el Estado, ¿quién le pones el dedo específicamente, ¿no? ¿A quién señalas? ¿Alguna otra acotación? ¿Una otra acotación? Sí. Dos preguntas. A ver, por un lado mencionaron algunos presidentes que le dieron bastante financiamiento a Petroperú, pero también tengo entendido que el Congreso tiene que aprobar estos presupuestos, por lo que, mm, bueno, tengo entendido, ¿no? O el presidente lo puede decidir así nomás, o sea, sin que el Congreso le diga nada. Esa sería como una pregunta, pero porque, bueno, de ser que no puede, o sea, que el Congreso lo apoyó, entonces, digamos que la situación de Petroperú, digamos, tiene varios culpables, podríamos decir, pero que no es ilegal, digamos, la culpabilidad. O sea, tiene varios culpables, pero digamos que es legal lo que están haciendo. Sí, sí es legal. Sí, sí es legal. Sí es legal. Sí es legal. No, pues bueno, mi pregunta era de, sí, o sea, de los congresistas, ¿no? De que ellos aprueban también el presupuesto, ¿no? Que se le destina. Claro, cuando lo hacen En en el el presupuesto de presupuesto de apertura, apertura, tienen que en el tienen que en el presupuesto que presupuesto dan al que dan al Ejecutivo, Ejecutivo, tienen que darle tienen una que darle una parte si es que lo que pide es que el lo pide el Ejecutivo para Ejecutivo Petroperú. para Petroperú. Ahora, lo que puede Ahora, hacer lo que puede hacer el el Ejecutivo sin Ejecutivo que sin que el el Legislativo lo Legislativo lo apruebe apruebe es darle lo que ellos le llaman como un crédito. Eso sí puede hacer el MEF, ¿ve? Pero para un rescate, o sea, darle dinero sin que lo devuelva, no, tiene que ser aprobado por el Congreso en el en el presupuesto general presupuesto. de la República de cada año. Por eso la deuda se está acumulando ahora, se está acumulando. Hasta hace 2 meses era como 100 millones de dólares. Ahora esa deuda está creciendo. Ellos ese rescate lo van a necesitar para el próximo año y eso lo tiene que aprobar el Congreso. Algo que yo creo que lo va a hacer, porque como lo que estamos viendo, no hay otra salida. O sea, Petroperú no tiene otra salida. En teoría En está en teoría está default. en default. En teoría En no teoría puede no pagar puede sus pagar deudas. sus deudas. O sea, ya está O en sea, ya está en quiebra quiebra técnica. técnica. Lo Y único una Lo único que pregunta, queda es rescatar. ¿por qué plantean digamos, una privatización parcial y no total? ya, Ya, en el en el libro libro de Carlos de Carlos, Paredes, lo que habla de las empresas sin dueño, la desgracia de las empresas sin dueño, él también lo desglosa en una parte. Él menciona que la venta de las acciones de Petroperú va a ser muy difícil. Petroperú tiene 6 miembros de directorio, 5 designados por el Estado, 3 independientes, creo, y 2 dependientes, y uno designado por los trabajadores, ¿no? Ahora, para que se privatice, para que haga eso, los 6 tienen que estar de acuerdo, tiene que ser por unanimidad. Y los 12 sindicatos nunca lo van a aceptar, nunca lo van a hacer. O sea, una privatización total, ¿no? El señor Oliver Stark logró
increíblemente que 300 trabajadores en promedio se retiren de Petroperú, claro, con una jugosísima indemnización. Y cuando él mencionó, y por eso lo sacaron, una venta de acciones, todos se escandalizaron, ¿no? Fue horrible, parece, lo que él menciona en varias entrevistas, fue horrible lo que pasó en el directorio, que todos se horrorizaron, etcétera, y la presidenta no quería hablar con él, después que él dijo, ¿no?, su intención de vender un paquete accionario para tener inyección fresca de capital en Petroperú. Dina Boluarte no quiso hablar de ese tema, y de un momento a otro no le renovaron. O sea, ellos pusieron su cargo a disposición, no les dijeron nada y tuvieron. ¿No? La privatización total es muy difícil. Claro, Yo creo pero, que el camino viable es vender acciones por paquete. Para inyección de... Aquí podríamos plantearnos dos cuestiones, ¿no? Digamos, por un lado, la solución, o bueno, más que solución, el parche a corto plazo y la solución a largo plazo. Porque, digamos, como parche podríamos plantear lo que mencionas, ¿no? De venderlo por partes, aunque por lo que dices parece que ni eso se podría, ¿no? Pero digamos que la solución a largo plazo, digamos que sí sería, digamos, digamos, eliminar por un lado las leyes que hacen que, o sea, que impiden que los sindicatos no puedan, tengan ese nivel de presión. Porque es raro, ¿no? O sea, ¿por qué un sindicato podría hacer eso? No tiene sentido. O sea, ahí, o sea, eso se nota que es una ley bastante injusta, ¿no? Que hay ahí. Y por otro lado, o sea, que el ejecutivo, ¿no? El presidente o el ministro digamos, o el ministro de momento, tenga la decisión de esto digamos, se privatiza porque se privatiza, ¿no? Un camino más doloroso, pero más consecuente, es lo que dijo Anthony Lau. Dejar que muera. Que caigan de FAO, que empiecen los juicios contra Petroperú por incumplimientos de pago, declararlo en quiebra, y cuando tú lo declaras en quiebra puedes disolver todos los sindicatos. Despides a todos los trabajadores. Claro, se queda una junta para la liquidación de la empresa. Y simplemente desaparece Petroperú y queda una mancha en la historia. Ese es otro camino. Pero ¿de quién depende la decisión de hacer esto? Es principalmente del MED. Del Ministerio de Economía. Porque, a ver, si es decisión del Ministerio de Economía, entonces, pues claro, o sea, lo que habría que hacer, pues básicamente es llegar a la presidencia. O sea, si es algo que se puede hacer sin consultarle al Congreso, entonces, o sea, esto es algo que tiene que ir de cajón en el plan de gobierno de cualquier partido que se haga llamar liberal. O cualquier partido que no tiene una empresa que está en que quiere cualquier partido político que ponga una empresa que esté en déficit. Entonces, caballeros, buenas noches. Para hacer acotaciones. Ok, vamos a ver la historia de Petroperú, ya la mencionaron acá, pero vamos a ir un poquito más atrás. Antes de Petroperú existía la IPC Company. La IPC Company entró por 1908, 1915, por ahí. ¿Qué hizo la IPC Company? Tuvo un convenio con el gobernador de guía de esas fechas para hacer una explotación de petróleo en el Perú. Poner sus pozos, poner su refinería y explotar. Con lo cual generaba movimiento económico en el país. No pagaba impuestos. Perfecto. La IPC fue creciendo hasta que llegó a un nivel muy grande en 1960. En ese momento llegaron las corrientes de izquierda, en el cual reclamaban que la IPC pagara impuestos. El gobierno de Belaúnde, cuando entró en 1965, me parece, renegoció con la IPC, porque ellos comentaban que era injusto que no pagara impuestos. Perfecto. Esa renegociación generó un contrato
en el cual el Estado peruano se le devolvía después de 2 años todos los campos petrolíferos para que el Estado las pueda concesionar, vender lo que ellos quisieran. ¿Ok? Esto como pago de los años de explotación de más de 50 a esa fecha en que nadie ha pagado impuestos. Pero la refinería, que había sido constituida con capital de la IPC Company, sí quedaba en manos de ellos para hacer la compra del combustible o del petróleo que se explotara en esa fecha y ellos hicieran la comercialización. Perfecto. Hubo una famosa página 11 que tenía algunos puntos controversiales y la izquierda tomó esto como una bandera de lucha y dijo que el país estaba regalando nuevamente a capitales extranjeros. Y en ese momento, conjuntamente con otros problemas que ya había internos en el país, se dio el golpe de Estado con motivo a nacionalizar a Petroperú. O sea, Petroperú es el símbolo de la izquierda de que se requiere al Estado para controlar a las empresas privadas que, según su punto de vista de ellos, le roban al país. Y si vemos lo que ha pasado a lo largo del tiempo, ha pasado lo que pasa con todos los gobiernos de izquierda, que entran diciendo que ellos van a dar justicia y devolver riqueza a los pobres y al final los empobrece. Esto es lo mismo que ha sucedido con Petroperú. Se nacionalizó con motivo de que decían que una empresa, la IPC, le robaba al país sus recursos y ahora, ya hace 50 años, 55 años, pasa lo mismo, pero ya no de un privado a la población, sino de la empresa pública a la población. Con lo que le regalamos a Petroperú, se puede construir tranquilamente un hospital para la población, pero preferimos poner dinero en una empresa que representa el símbolo de la izquierda en el Perú. O sea, lo pongo así bien claro porque la gente a veces no lo asocia. Por eso es que la izquierda, Caviares y demás defienden a Petroperú a capa y espada, porque es su símbolo de que el Estado es necesario para corregir los robos que hace la empresa privada según el punto de vista de la izquierda. Por eso para nosotros es fundamental que esa empresa como empresa pública ya no exista, porque es el símbolo de la izquierda. Y como dijo cada una de las personas presentes, la mejor forma de hacer que esta empresa quiebre. Las otras maneras son imposibles políticamente hablando, pero sí podemos vender la idea clara de que lo que pasa en Petroperú es inmoral. Yo he estado y he estado en muchas empresas que han estado mal económicamente. Les va bien una época y les van mal. Señores, cuando les fue mal a la empresa, los bonos por movilidad se cortaron. El cafecito que había para darse en las mañanas se cortó. Los costos de pasaje se cortaron. Todo lo que tenían los trabajadores como un adicional que les daba la empresa se cortó. Pero acá se ve en forma inmoral, que esta gente no quiere que se le corte sus beneficios a costa de todo el país. Y como tal debe denunciarse. Ahora, ¿que Petroperú es necesario para algunas zonas del país? Sí, pero esa necesidad se puede reemplazar. ¿Qué es lo que pasa? El gran mercado de combustible están en las zonas de las grandes ciudades. Llámese Arequipa, llámese Piura, llámese Lima, y en su mayoría ciudades costeras. En las ciudades costeras también está la mayoría de empresas privadas que venden petróleo. Pero ¿dónde no hay esa presencia así de fácil? En la selva y en zonas de la sierra. En esas zonas no hay combustible de la zona propiamente dicho.
La refinería de la Selva no produce ni la 10ª parte de lo que requieren. ¿Qué es lo que ha hecho Petroperú? Lleva el combustible a Conchán y de Conchán lo distribuye en camiones, más de 300 camiones diarios, a toda la zona de la Sierra y Selva del Perú. ¿Para qué? Para que el costo de ellos no sea alto. Según un amigo que trabajaba en Petroperú, el real costo del combustible en la selva sería el doble si Petroperú no enviara combustible a precio subsidiado hacia allá. Yo simplemente diría, muy bien, pero ¿por qué solo Petroperú debería llevar combustible subsidiado? Prefiero 1000 veces que el Estado peruano haga un subsidio de transporte de $100 millones, que sale mucho más barato que darle plata a Petroperú, para paliar esa necesidad inmediata. Y en paralelo, dar permisos ambientales a cualquier refinería que se instale en la selva de pequeño tamaño, porque en la selva producen combustible. El problema es de que no hay poca capacidad de refinación, porque nadie ha incentivado una ley para crear refinerías pequeñas, que son mucho más costosas que una refinería grande. Pero la zona lo puede pagar sin problema, porque el costo de combustible allá está entre 10 a 20% a pesar de que está subsidiado. Perfecto. Uno, pongo un subsidio al transporte, con lo cual Petroperú ya no es indispensable para la gente pobre de la zona Sierra Andina Alta y zona de la selva. Dos, lo estratégico de Petroperú, ¿qué cosa es? ¿La producción de petróleo? Falso. Tenemos otra refinería, que es la refinería de Pampilla, en Ventanilla, disculpa, la refinería de Ventanilla, la cual produce combustibles. Y si no tenemos más, es porque no hay incentivo para hacerlo. Nuestro mercado no es tan grande como para una refinería de ese tipo. Lo que sí nos convendría hacer es tener reservas de combustible, como para paliar cualquier problema que podamos tener a futuro. La refinería, por mi parte, dejar que quiebre y venderla por pedazos. ¿Por qué no se deja quebrar? Porque la izquierda no quiere, siendo claro, y le ha vendido la idea de que es una empresa estratégica a todos los peruanos, cuando es la más grande vergüenza del Perú tener una empresa que nació de un robo y nos siguen robando, pero a nosotros. Por eso, señores, acumulemos las pruebas contra Petroperú. Acá una de las personas mencionó que hay casos en investigación. ¿Cuántos son? ¿10, 100, 500, 1000? Eso es un buen ariete contra los que dicen que es una empresa estratégica, ¿no? Para mostrar que es una empresa que es inmoral. Inmoral porque tiene demasiados casos por investigarse, e inmoral porque a pesar de la condición de pérdida constante, sus trabajadores siguen teniendo sueldos millonarios. ¿Cómo es posible que una empresa que está en pérdida tenga ese nivel de sueldos? Yo no lo entiendo. Hasta ahora no lo entiendo. ¿Por qué alguien que está mal, que produce pérdidas, debe ganar más que las personas que aportamos de nuestro sueldo en impuestos para que les den a ellos? A eso tenemos que apuntar nosotros como libertarios, porque esto es un gran peso para nosotros. Cada año meter plata en nuestro bolsillo y dárselo al Estado, que se lo da a Petroperú, y no solo a Petroperú, sino también a otras empresas del Estado. Gracias. Sí, ahí para agregar también, presidente, no solamente es un solo colegio, ¿no? La información es que se pueden ejecutar 100 colegios de alto rendimiento y 40 hospitales de mediana complejidad. Si, si, o sea, el déficit que está teniendo es inmenso y como explicó también, esos salarios que son enormes eh, y se los pagan ellos, ¿no? Y también como defensa tienen la izquierda tiene la defensa, tiene el baluarte, tiene el amparo, ¿no? De que es una empresa estatal y que debe mantenerse, es correcto lo que usted dice.
En cierta manera, uno pensaría en, en cortar con esa empresa, ¿no? Deshacerla. Y creo que sería un buen punto el que usted dice, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta? Una pregunta, a ver, entiendo que Petroperú está bien endeudada, pero ¿quiénes son, o sea, a quiénes le debe Petroperú? A ver, A ver, Petroperú Petroperú tiene un tiene un... financiamiento de una entidad extranjera, ¿ok? El Estado consiguió en el 2014, 2016, no me acuerdo muy bien, que una entidad extranjera pusiera un préstamo a Petroperú. Otra parte del préstamo es con el Estado peruano. Hay un préstamo que ya no le debe al Estado peruano Petroperú porque lo recapitalizó. O sea, ese dinero lo convirtió en acciones y se lo dio al Estado, con lo cual ya se comió ese capital. Ahora, dentro del dinero que debe Petroperú, hay una parte del dinero que es asegurado por el Estado peruano. Si esa empresa quiebra, el Estado peruano sí o sí debe pagar ese dinero. Y otra parte que el Estado peruano, que el Petroperú le debe a ciertos bancos sin garantía del Estado peruano y a muchos proveedores. Así está dividido la deuda de Petroperú. Me parece que la deuda asegurada por el Estado peruano son 3.000 o 3.500 millones de dólares aproximadamente. Y el resto es deuda no asegurada. Pero es más que seguro que si Petroperú quiebra, el Estado peruano va a tener que poner de su plata. Por eso, si va a quebrar, tienes que hacer que la quiebra no repercute en el Estado peruano. ¿Cómo así? Perfecto, dándole a la gente, o sea, a los acreedores, un bono en cambio de esa deuda. Lógico, va a crecer nuestra deuda externa unos 3.000 a 4.000 millones de dólares inmediatamente. Y los acreedores se les podrá dar inclusive Petroperú en forma de pago. Si vienen los trabajadores a reclamar su pago, no hay problema. Te vamos a pagar de la misma manera que las empresas privadas que quiebran le pagan a sus trabajadores. Esta maquinaria es de ustedes. No tengo plata. Es de ustedes, legalmente. Y se la llevan. Se acabó. Así es como debemos de manejar una quiebra. O sea, ahorita, más que esforzarnos en rescates, deberíamos empezar a esforzarnos en ver qué hacer cuando Petroperú quiebre. Y debe quebrar porque es una empresa inmoral en todos los sentidos de la palabra. Bueno, de acuerdo al cuadrito que les he mostrado, Petroperú le debe a todos los bancos del Perú y a inversionistas del extranjero, ¿no? Morgan, etcétera. Y tiene deudas también a proveedores, que no es poco, más de 500 millones de dólares, ¿no? O sea, sus propios proveedores. O sea, le debe a todo el mundo. Petroperú le debe a todo el mundo. Yo también soy de la idea que se debería dejar quebrar. O sea, que quiebre y que muera sola, ¿no? Porque esa es la única forma también de eliminar los sindicatos que tiene Petroperú. En cambio, si es que mantenemos los sindicatos, o sea, si se va por ese camino, entonces vas a tener que seguir manteniendo esas gollerías porque no se las vas a poder quitar, es muy difícil. Los sindicatos no van a aceptar eliminar sus privilegios. Yo creo que también lo más viable es que muera, es lo mejor. Buenas noches. Una consulta, ¿y por qué no someterlo a Petroperú en un proceso concursal? El ¿Aló? someter, Esa es la privatización, nadie va a querer comprar una nadie empresa va a que tiene querer. No, tanta deuda. procedimiento concursal. No ventan a un primano a un procedimiento concursal como hizo la U Alianza Cienciana de Mengar. Pone un administrador principal. Ya. Esa figura es como una quiebra, ¿ok?
en el cual deben participar los acreedores principales. En estos casos serían los prestamistas internacionales y algunos bancos. La deuda con los trabajadores sería pequeña comparado con la que se tiene con ellos. No te van a dejar. Los trabajadores lo que van a hacer, juntamente con la izquierda, porque Petroperú es el símbolo de la izquierda, harán movilizaciones a nivel nacional para que la empresa privada, porque los acreedores principales son privados, no tome control de Petroperú. Si para Telefónica ha habido un movimiento increíble de los sindicatos, yo ya imagino que va a, y siendo Telefónica privado, yo ya imagino que va a pasar si ocurre un tema concursal por Petroperú. Movilizará a la izquierda a toda su gente a nivel nacional. Por mí, que quiebre. Y después de quebrado, automáticamente va a entrar a un proceso concursal obligado, más que promovido, obligado por las circunstancias. Y ahí cada cual cogerá su pedazo de Petroperú. Pero está bien raro que sea el símbolo de la izquierda una empresa tan decadente, ¿no? O sea, es como agarrar Que ellos se lo han vendido como empresa estratégica. Claro, pero es como agarrar una comida podrida llena de gusanos y decir, este es mi símbolo. Está raro que lo represente algo tan decadente. Y bueno, los símbolos son esos, es la decadencia, son los parásitos, es eso el surdaje. Samuel, ¿tienes una explicación de Ellos creen que Argentina? aún tiene Creo que salvación. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál era la explicación que diste, los ejemplos de Argentina de empresas que también eran símbolo y también estaban depauperadas? El ejemplo más grande es el YPF o Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Que también está en déficit. Por supuesto, como toda empresa estatal. Lo que plantean con Aerolíneas Argentinas era entregar las acciones a los empleados desde que se dejó de meter dinero, de salvar a aerolíneas con el tema de intercargo, que son los trabajadores que usan todo el sistema de transporte de valijas en los aeropuertos. Aerolíneas Argentinas arrancó recién a tener, entre comillas, ingresos positivos. Ahora, con YPF, ahora en Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos le ordenó a YPF a pagar $51 mil millones de dólares, si no me equivoco, por la estatización que hizo Axel Kicillof. El gobierno de Javier Milei llegó a un acuerdo en el cual por ahora le suspendieron el pago de esa multa. Pero de todos modos, YPF, sobre todo la empresa, como dice nuestro amigo Edward, la representación de la izquierda está en recontra déficit hasta ahora. No pasó lo mismo con Aerolíneas Argentinas, que por su propia cuenta arrancó a no tener déficit. No obstante, como toda empresa estatal, siempre hay enmarañajes ahí adentro de corrupción, de sueldos, de privilegios con los empleados y todo eso. Samuel, la empresa era Aerolíneas Argentinas, ¿cómo le llamabas? ¿IPC, me dijiste? No, YPF sería la petrolera. Aerolíneas Argentinas es la aerolínea nacional. Sería estatal. bueno para Son tomarlo dos empresas, si son dos empresas públicas, una dedicada al sector petróleo y otra a la aviación. En el caso de aerolíneas está dando números positivos. En el caso de YPF hasta ahora sigue con problemas de déficit, de quiebra, pero insostenible. Entonces sería bueno para tomarlo como ejemplo también, ¿no? En un posible debate, en un posible en defensa del punto que tenemos, tomarlo ahí. Sí, me llama la atención mucho el caso de aerolíneas. O sea, ¿cómo puede ser? Y
cómo repercute o cuáles serían las implicancias que una empresa estatal tenga ingresos. O sea, ya no está en pérdida. O sea, no, hasta ahí Se no llego. ajustaron el cinturón, estimado. Se quitaron toditos los privilegios para poder sobrevivir. Ajá. Así de sencillo. Pero entonces, partiendo de eso, la premisa de que una empresa estatal es en todo caso, y acá me pongo una interrogante, ¿es eficiente? Teniendo el caso No, de aerolíneas. no. Si tú, esa es otra cosa que la izquierda vendió, que me te dice Ajá. que las Yo empresas, porque ahí hay estoy más empresas afuera, ¿eh? estatales que son eficientes y rentables. Yo les digo algo bien sencillo. Comparen el promedio de rentabilidad que tiene esa empresa y compárala con el promedio de rentabilidad de una empresa privada y mira la diferencia. Primero. Segundo, mire el servicio. Las diferencias son astronómicas. Solo las empresas que tienen directivos que son conscientes que si se acaba el dinero, se acaba la fiesta, se ajustan el cinturón. Y también con empresas estatales que tienen una visión empresarial, que son muy pocas. ¿Ah? El ejemplo acá que siempre te usa la izquierda es ENAP. ENAP de Chile. Es rentable. Y un montón de cosas. Si tú revisas ENAP, su conformación es muy diferente a la conformación que tiene Petroperú. Son gente con experiencia en empresa privada. ¿Ya? No son simples Refinería gente de que está Chile, dice. formada en el Estado. Así es. Ujú. Primero. Segundo, la visión que tiene la entidad de Chile, Refinería ENAP, es una visión internacional. O sea, su punto de vista es internacional, no es nacional para nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad de refinamiento de 300.000 barriles que se lo lleva de encuentro a Petroperú, que en su mejor momento creo que llegó a 80.000, 70.000, con todas sus refinerías, ¿no? Porque ellos dicen que producen más de lo que necesita su país para poder vender el excedente a otros países. Por ejemplo, le venden combustible a Perú. Mucho de lo que producen ahí en Chile lo venden a Perú y se lo venden a Argentina y se lo venden a Ecuador. O sea, es una visión de empresa privada. No están pensando solo en Chile, están pensando más allá. Uno, dos, ENAP ha hecho upgrades a sus refinerías. ¿Y cuánto ha gastado? ¿Ha gastado 1.000 millones? ¿2.000 millones? No. Ha gastado 500 millones, 600 millones, 800 millones, 300 millones. No ha gastado ni la mitad de lo que ha gastado Petroperú para pasar de 60.000 a 95.000 barriles. Ni la mitad, con una inversión eficiente. Pero sin embargo, ENAP no tiene la rentabilidad de una empresa internacional del mismo tamaño. Sus utilidades son más bajas, pero sobrevive. Eduard, escúchame, y en ese sentido, ¿qué, ¿cómo se puede justificar entonces que una empresa estatal, en este caso Aerolíneas, tenga rentabilidad positiva y en todo caso a futuro en un gobierno liberal sería viable una privatización teniendo esos números? ¿Cómo se manejaría ahí este concepto en nuestro pensamiento? Porque nosotros consideramos que no debe existir empresa estatal, pero en el caso argentino, Aerolíneas está dando números positivos. O sea, según el presidente, en su ley bases quería privatizar Aerolíneas. Entonces, ¿qué futuro tiene una empresa en ese sentido? El gran problema de la empresa del Estado es de que
tú puedes tener tal vez un buen directorio este año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, pero si te cae un gobierno negativo, toda la empresa se va al demonio en un año. Fíjate lo que era PDVSA. PDVSA era la empresa más rentable que había a nivel de petróleos en toda la TAM. Sus profesionales eran altamente capacitados. Su directorio tenía una visión empresarial, protegido por leyes del Estado venezolano, pero era muy capaz. Y fíjate lo que es ahora. O sea, es el riesgo que tienen todas las empresas del Estado. En algún momento, algún gobierno de turno puede meterle la mano a los directorios de la empresa. Y cuando eso sucede, el Estado es el que va a meterle plata de todos los ciudadanos para que esas empresas sigan funcionando, para que le den plata a los amigos que ellos meten. Esto ha funcionado así, inclusive con Codelco. Yo recuerdo bien lo que le pasó a Codelco en 2015, se fue al demonio. Cuando el Estado chileno empezó a ver qué había pasado en Codelco, se encontraron con locuras. Cuando la empresa Codelco compraba material para upgrades de la mina, botaba a la basura 50 a 100 millones de dólares en materiales que no usaba y los dejaba abandonados. Abandonados 50 a 100 millones de dólares porque no le interesaba. Contrataban a familiares, esa fue buena, para hacer caricaturas de Codelco por valor de $35,000. Y la empresa subsidiaba a divisiones de Codelco que estaban en pérdida y que le tenían que meter 150 a 200 millones de dólares anuales. Yo recuerdo que hubo una presión enorme hacia el directorio de Codelco y se cayó el directorio y salió un tal Pizarro, nos busca en internet por favor, que venía de una división pequeña de Codelco. Y el gobierno, viendo que Codelco estaba en peligro de quiebra, lo puso este Pizarro, que era una persona muy competente, y lo que hizo Pizarro es agarró a todas las gerencias que había, se las barrió, unificó las gerencias lo más posible que pudo y empezó a reducir planilla, cortar gente, cortar gente, cortar gente. Las divisiones de Codelco que no funcionaban las empezó a cortar y hubo movilizaciones de los sindicatos, que esto, que el otro, y se le vinieron encima, hicieron, recuerdo, una reunión gigante para presionarlo, para que ya no siga ajustando a la empresa. Y él se defendió y vinieron gente del gobierno a presionarlo para que no siguiera con la sangría, como le decían en Chile en esa fecha. Y Pizarro dijo una frase bien célebre: señores, no hay un puto peso en Codelco para todo lo que ustedes sugieren. No hay plata. ¿De dónde vamos a sacar plata? Y el hombre hizo que Codelco sobreviviera a costa de cortar todo. Cortó todo. Yo recuerdo que la gente de Codelco tenía vuelos a su casa. Salían, se iban con un bus a un aeropuerto cercano y de ahí un vuelo privado a Santiago, a diferentes lugares de Chile, les pagaban todo, era privilegios como los que tiene ahorita la gente de Petroperú. Se los cortaron todos. Entonces, para mí, esto va a sucederle siempre a cualquier empresa. Ahorita Codelco, de lo que surgió 2016, 2017, 18, ahorita está de caída. ¿Por qué? Porque le hicieron resurgir, pero no pudieron recuperar todas las pérdidas que tuvieron en esas fechas. Que ahorita está alicaída. Está entre que sigue adelante y no puede. Tiene alguna rentabilidad porque el precio del cobre está muy alto, pero si uno mira su inversión a futuro, porque una minera
requiere estar invirtiendo todo el tiempo, no hay inversión. Y si no hay inversión, la producción con el tiempo decae, porque el mineral no es eterno, el mineral se acaba y tienen que hacer otra mina al costado o más allá. El famoso ampliación, ¿no? Y esto pasa con todas las empresas del Estado. Ahora, Alianza Argentinas ha levantado cabeza, posiblemente tiene alguna rentabilidad. Y esto mismo también ocurrió en la época de Fujimori. Fujimori, para vender las empresas del Estado, le tuvo que meter plata y hacerlas rentables. Y aún haciéndolas rentables, nadie las quería comprar. Y lo que valía 100, él tuvo que venderlo siendo rentable, en 30 o 40. Porque había más de 1000 empresas del Estado de diferente tipo. Y al final se deshizo con ellas. Y no se deshizo de Petroperú porque era rentable, entre comillas, en esa fecha. A Gedapal tampoco porque era rentable, igual con Electroperú y otras empresas del Estado. Pero después ya de 25 años ya no hay esa rentabilidad. Ya esas empresas están, se puede decir, en pérdida. Hoy día, Aerolíneas Argentinas puede ser algo rentable. Y en 5 años, ¿cómo va a estar? Y en 10 años, ¿cómo va a estar? En negativo. Petroperú en sus primeros años tenía rentabilidad, claro. Tenía todos los campos petroleros a disposición y todo lo demás, y ahorita ya no. He estado viendo algunas cifras. Por ejemplo, el CUAR de Tacna, el Colegio de Alto Rendimiento de Tacna, ha costado 100 millones de soles. Y es uno de los más caros, ¿sabes? Porque el promedio es entre 65 y 70 millones de soles. El hospital de Camaná, aquí en Arequipa, que todavía no se acaba, pero bueno, es un hospital grande, moderno que se está haciendo, también ha costado 100 millones de soles. Con esos 20.000 millones hubiéramos hecho 200 hospitales en el Perú, 200 colegios COAR, de los más caros, ¿eh? Completamente implementado, todo bien. Como lo dice Edward, yo también estoy completamente de acuerdo con él, las empresas del Estado son inmorales, técnica y teóricamente, porque siempre van a depender en algún momento del rescate del Estado. En todas las empresas estatales en algún momento tienen malos tiempos. Cuando eso ocurre en una empresa privada, como dice Eduardo y es muy cierto, se ajusta, se despide, se reorganiza, ¿no? Pero eso no ocurre en las empresas del Estado. No ocurre ni ocurrirá. Y si va en bajas, quiebra, pues, porque, o sea, Claro. una línea de producción que le sale mal, no puede pagar el financiamiento, quiebra. ¿Y cuántas empresas quiebran, no? Porque son privadas, no piden ayuda del Estado. Una cosa también a tomar en cuenta es el tema del endeudamiento, porque digamos, si a una empresa privada, o sea, podemos decir las empresas estatales, ¿no? Algunas están de repente, en un momento le está como que todavía le está yendo bien, está siendo rentable, y la otra está endeudada. Y digamos que si cerramos, por ejemplo, pues cerramos Petroperú, ¿no? La declaramos en quiebra, como bien dijeron, se va a tener que pagar deudas del Estado. Y esto es algo que complica todo el trabajo. O sea, el tener que estar endeudándonos, o sea, se hace complicado. Entonces, lo más conveniente con las empresas estatales a las que todavía no están endeudadas sería privatizarlas antes de que estén endeudadas, porque si no, después va a ser más complicado. Entonces sería como que aprovechar, ¿no? O sea, si todavía no tiene deuda, privatizarla de inmediato, eh, porque es incluso viable, ¿no? O sea, digamos, vemos, por ejemplo, en este caso de Petroperú, se plantea, por ejemplo, bueno, no se puede privatizar porque ¿quién la va a querer? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la va a tocar declararla en quiebra y todo eso, ¿no? O sea, porque nadie la va a querer. Pero si una empresa todavía le está yendo regularmente bien, eso quiere decir que sí la puedes privatizar, o sea, la puedes privatizar, ¿no? O sea, como que es más fácil, digamos, deshacerte de una empresa a la que no le está yendo tan mal que a una empresa a la que ya está hundida hasta el cuello, o más arriba del cuello, digamos. Entonces, digamos, con las empresas que están
relativamente bien ahorita, si es que las hay aquí en Perú, aprovechar. En el Perú hay muchas empresas que están mal económicamente, pero ¿qué pasa? El Estado les mete plata en forma indirecta. Por ejemplo, hablamos de que Petroperú debe 6.000 millones de dólares. En verdad, debe más, pero el Estado ya licuó la plata. ¿Cómo la licuó? Recapitalizando. Metiendo plata, diciendo, ya no me devuelvas nada, solo dame acciones. Acciones que son papel que no sirven para nada. ¿Ya? Ahora, esto de acá, que le metes plata a una empresa, en el caso de Petroperú es escandaloso, porque es plata en efectivo. En el caso de otras entidades de Estado, llámese Sedapal, la gente no lo ve, pero está recibiendo plata del Estado. Y la gente no lo entiende. ¿Cómo así? Sedapal es una empresa del Estado que debe suministrar agua y desagüe a todas las casas que estén en Lima. Perfecto. Pero ¿quién hace muchas obras de agua y desagüe y saneamiento? ¿Lo hace Sedapal o lo hace el Estado? Lo hace el Estado. Gasta 100 millones, 200 millones de dólares en poner agua y desagüe a una zona de la ciudad de Lima, cuando eso lo debería haber hecho Sedapal, pero no lo ha hecho. Después de hacer la obra, le entrega esta obra a Sedapal para que la administre. Eso es meterle plata. Sedapal debe haber sacado de su bolsillo y poner para esa obra y hacer el servicio que debería hacer, pero no lo hace, porque está esperando que el Estado gaste en la obra por él. Así es como en forma inmoral hacen que Sedapal sea rentable, regalándole plata que deberían ellos poner en su bolsillo. Y por eso vas a ver en Sedapal privilegios que no vas a ver en ninguna empresa. Gente que se hereda los cargos que pasan a familia. Una empresa del Estado siempre va a llegar a esto en alguna etapa de su historia. ¿En una empresa privada sucede esto? Sí, pero el resultado inmediato es quiebra. Yo lo digo porque esto hay muchas empresas que han estado así. Tenían familiares, amigos, se jugaban, la empresa quebraba y ahí salía adelante el dueño. Y yo veía cómo accionaba el dueño. Ya, ¿cómo llegamos acá? Esto, perfecto. Se van todos. Y solo me quedo con la gente que yo creo que va a funcionar para levantar la casa. Y lo sacaba sin asco. Y la gente decía, es injusto que hemos estado acá 10 años trabajando por la empresa. Señores, ustedes han llevado a la empresa a la quiebra. Lo mejor que he hecho con ustedes ha sido despedirlos. No los he enjuiciado. Y se acabó. Y se ajustaba y la empresa se levantaba con la gente que estaba ahí para trabajar y poner el hombro en todo. Pero en Petroperú eso no pasa. Y en Sedapal menos. Por eso nuestro fin debe ser acabar con estas empresas del Estado porque son inmorales. Y me dirán algunas, no, son rentables. Falso. La rentabilidad viene porque el Estado le mete plata directamente, como en el caso Petroperú, o indirectamente, como en el caso Sedapal. Bueno, tengo otra cuestión acá. Alejandro Narváez, el presidente de Petroperú, según él, le comentaron si se puede bajar el suelo, que oscila en 29.000 soles, si no me equivoco. Le dijeron que él, por supuesto, dijo que no, pero lo que no entiendo son los números que él maneja. Él dice que la rentabilidad, la facturación de la empresa de Petroperú son de 4.500 millones de dólares a 5.000 millones de dólares.
pero hay un déficit de capital de trabajo de 1.200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir la facturación con el déficit? Si tenemos una facturación de casi 5.000 millones y tenemos un déficit de capital de trabajo de 1.200 millones de dólares. ¿Tienen idea cómo él defiende esa facturación si hay un déficit de 1.200 millones y aún habiendo déficit, si la facturación es de 5.000 millones, no entiendo los números? Esto lo dijo Alejandro Narváez hoy día. Mira, la rentabilidad de Petroperú el año pasado ha sido de 103 millones. Para que te diga que han hecho un movimiento de 4.500 a 5.000 millones de dólares, quiere decir que eso es lo que ha vendido Petroperú a lo largo del año. Que no es utilidad, la utilidad ha sido 103 millones. Su rentabilidad, si sacamos porcentajes, ha sido alrededor de 2%. 2%. Ahora, él dice que le faltan 1.000 a 2.000 millones de flujo. Pues así es, porque tú te puede estar faltando plata porque estás apalancando tu producción. En pocas palabras, tú requieres más capital para seguir produciendo, porque te estás comiendo tu capital propio. ¿Cómo te lo comes? Pagando préstamos, pagando adeudos, pagando bonificaciones a trabajadores y un montón de cosas. O sea, te estás comiendo la plata de la empresa, porque una empresa requiere activos, requiere trabajadores y requiere capital de trabajo. Petroperú se está comiendo su capital de trabajo en pago de intereses, en pago de gastos, etcétera, etcétera. Solamente que la gente, como normalmente no maneja empresa, no entiende de esos puntos. Eduardo, entonces, si la facturación, él está hablando de la facturación bruto, ¿verdad? O sea, fuera de los pagos que tiene que hacer, que por supuesto seguramente triplican, cuatruplican la facturación de casi 5.000 millones, porque solo en el déficit de capital de trabajo hay 1.200 millones. O sea, el monto que él dice es en bruto. Claro, es la venta bruta de todo el combustible que ha vendido a lo largo del año. La declaración jurada de Petroperú. Y las deudas quintuplican ese mismo monto de facturación, en todo caso. No. Las deudas siempre es menos que el monto de facturación. Normalmente es menos que el monto de facturación. Normalmente. Es bien loco que exista una empresa que facture menos que sus deudas. Bueno, existen algunas, pero no es lo normal. No es lo normal, ¿ya? Pero entonces, si las deudas son menos de la facturación, no estaríamos hablando de déficit. A ver. No defiendo. Hay deudas generadas por la producción misma. O sea, tú para producir combustible requieres petróleo y requieres insumos. Los insumos los compras al extranjero a precio de dólares. El petróleo lo compras al extranjero porque Perú no produce tanto petróleo. Una parte lo produces en la selva. Otra parte lo produces en Piura y otros lugares de Perú que tú tienes producción de petróleo. Eso lo tienes que pagar con un capital. Lo pagas. A veces, y el mercado de petróleo normalmente es a futuro. O sea, pagas adelante, no pagas en cuanto recibes, sino tú has pagado una producción que va a venir dentro de 3 o 4 meses por adelantado. Porque el mercado spot, o sea, el mercado inmediato es más caro todavía. Debido a esas fluctuaciones del mercado, es que Petroperú requiere mucho capital, porque son compras de petróleo a futuro. Entonces, no es como una empresa normal que conforme tú vas comprando, a 90 días después pagas, o 60 días después pagas. No, en petróleo tú pagas adelantado. Ese es el gran problema que tiene Petroperú, requiere mucho capital de trabajo. Por eso que tampoco es muy factible una empresa de esas, así nomás, a menos que tengas una capital de trabajo inmenso. O sea, fuera de los 6.000 millones de dólares que tú tienes de deudas,
requieres dinero para seguir moviendo y produciendo, por la naturaleza misma de tu negocio, que es compra de petróleo a futuro. ¿Se entendió ese tema, verdad? Sí, está claro. Claro, yo creo que también algo que se puede poner un poco en discusión es alternativas también como lo que mencionaban de que algunas de estas empresas estatales cumplen una función de ayuda social, ¿no? Se podría, entiendo de que ahí hay como que Edward planteaba una alternativa, ¿no? Que era mm, la de subsidiar una empresa privada que lleve petróleo a zonas de la selva, ¿no? Algo así. Sale más Sale más económico y económico y rentable rentable que dejar que que dejar que Petroperú siga de la Petroperú siga de la subvención, subvención, entre entre comillas, comillas, y Claro, cuando y hay un cuando hay un problema problema ambiental, ambiental, no no paga la paga la multa multa y los y daños los generados daños por el generados desastre por el desastre ambiental. ambiental. claro. Creo que por el momento podríamos, digamos, manejar esta propuesta como provisional, pero no como acordada definitivamente, porque podríamos evaluar otras alternativas, a ver si hay otra forma de que se pueda dar esto sin que se dé, ¿no? O alguna manera que se pueda dar que sea menos, mm, o sea, más, ¿cómo decirlo? Menos opresiva, ¿no? Podría ser. Habría que irlo evaluando, pero por el momento Po- lo podríamos contemplar como alternativa. Podrías Podrías privatizar privatizar la la pequeña pequeña refinería que refinería que tiene tiene Petroperú en la Petroperú en la selva, selva y y adicionalmente a adicionalmente a eso eso dar dar permisos permisos a pequeñas a pequeñas refinerías que refinerías se que abran se allá. abran allá. Claro, lógico. Eso es una Eso es una solución a solución a 2 a 4 a 4 años. años. Hasta que eso Hasta que eso funcione, vas a funcione, tener que vas a tener que subvencionar subvencionar el el transporte de transporte de combustible combustible de la de costa la a costa sierra a Sierra selva. Selva. Podría considerarse. Pero bueno, más o menos por ahí irían las opciones. Pero digamos, igual comento que el tema pues de brindar subsidios pues tendría que plantearse como opción, pero todavía no sería algo tan definido, porque no sé si digamos, o sea, algo que, o sea, sería un punto a discutir todavía Sí, hay que para tener Sí, hay mucho que tener cuidado poder, con mucho eso cuidado con porque eso, va porque va directamente en directamente contra en de nuestra contra de nuestra ideología, ¿no? ideología. O sea, el claro, subsidio El subsidio final al es final es quitarle dinero a darle unos dinero a para unos dárselo para a dárselo a otros otros, sin ningún claro, y criterio en ningún este criterio caso medioambiental, es para complicado también regalarlo. porque por un lado, se entiende que, o sea, claro, o sea, en parte se entiende que habrían algunos subsidios que se podrían considerar como aceptables, tal vez por una cuestión de emergencia, de necesidad y momentáneos, ¿no? Pero podríamos plantear de repente, digamos, como criterios, ¿no? De decir, bueno, esto solamente va a ser temporal, pero como de qué manera se asegura que realmente va a ser temporal y no va a ser algo permanente, o de repente poner límites a qué tanto se va a subsidiar, ¿no? O sea, Pero Yair, pero ya los hay o los de combustibles dónde, están o de dónde. combustibles subsidiados. subsidiados. Dime. Los Los combustibles ya están combustibles ya están subsidiados. Hay el subsidiados, hay Fondo de el Fondo de Estabilización de Estabilización de Hidrocarburos en el Hidrocarburos Perú, en el ¿no? Perú, ¿no? Claro, pero mira, te comento una cosa, o Un sea, subsidio sobre por- Subsidio sobre subsidio. subsidio. claro, claro, o sea, si ya hay un subsidio también ya es como, claro, ya te lo pone más cuestionable, ¿no? O sea, claro, o sea, es como que hay un subsidio, espera, este fondo se usa para claro, aquí habría una cosa media rara, ¿no? O sea, como que,
Petroperú, digamos, además de toda la deuda, encima recibe subsidios, ¿no? De este fondo que mencionas. No, ese subsidio es la venta. O sea, nosotros, cuando pagamos el combustible de nuestros vehículos, ya está en parte pagado ya por el Estado. Bueno, por nosotros mismos. Al final nosotros estamos pagando. Pero subsidiar a otros grupos humanos que están alejados, sería un subsidio por encima del subsidio que les da. Claro, o sea, sería un subsidio adicional al que de por sí ya tienen. Sí, pero es un trato desigual ante la ley. Claro, también es inmoral. claro, y hay varios aspectos a tomar en cuenta. Además de que también, digamos, si es un subsidio dado por el gobierno central, en cierta forma implica que regiones que no se ven beneficiadas estarían financiando a otras regiones. Entonces, digamos, y ahí también habría como que este cuestionamiento, ¿no? O sea, no sé, si la idea es darles una autonomía tributaria, pues no sería tan justo, digamos, que una región que no recibe nada a cambio financia a otra. Entonces, ahí habría que evaluarlo, qué se haría, ¿no? O sea, ¿cuál sería la mejor alternativa, no? Porque de repente, bueno, podría haber un subsidio, pero de repente el subsidio no lo da el gobierno central, sino el gobierno local, digamos, ¿no? Digamos, el presidente regional, por decirlo. Podría ser una opción. O sea, no con lo que recauda el Estado, sino central, sino con lo que recauda él en el gobierno local. Podría ser tal vez una opción. Políticamente, eso no conviene decir. Solo te conviene decir que vamos a tener un mecanismo para que el combustible no suba de precio, así Petroperú quiebre. Esto es que depende, mira. Es que depende cuánto te pregunten, porque va a haber gente que te va a preguntar ¿y en qué consiste ese mecanismo? O sea, no es como el mecanismo es un subsidio. ¿De dónde sale el subsidio? Eso no tienes por qué decirlo. Pues si lo preguntan. Si te lo preguntan, dirán, saldrá de los fondos del Estado. Lo que no vas a decir es de qué bolsillo del Estado. El tema es que para subsidiar algo tienes que sacar dinero de otro lugar. Y recordemos que el Estado peruano ya está en déficit. O más deuda, o le quitas a un sector. Ahora, ¿qué sector le vas a quitar? O sea, yo lo que digo es ahorita, más que una decisión sobre específicamente cómo se haría, pues, o sea, habría que tomar en cuenta alternativas a qué hacer con el aspecto social. Y ya y al plantear alternativas, pues podríamos ir mencionando lo que estamos discutiendo ahora, como este tema, ¿no? De si se subsidia o no, y si se subsidia, pues de dónde, ¿no? Si sería el gobierno central o local. Mira, o sea, serían como puntos a contemplar. Soluciones de corto plazo, solo el subsidio. De mediano y largo plazo, la solución es el cambio de la matriz energética. El combustible líquido se mueve muy bien y comercializa muy bien en la costa. Pero en la selva eso ya no juega. El llevar combustible o inclusive producirlo es carísimo. Pero tú tienes otra fuente de energía. La solar. Lo que pasa es que la gente no tiene una idea de cómo hacer el cambio de la matriz energética. Pero se puede hacer a nivel de esas zonas. Antes podía ser imposible. Porque la penetración del sistema eléctrico era muy pequeño. Ahora es bien generalizado. Y es más, podrías hacer una campaña para colocación de paneles solares en la selva, con lo cual ya quitas totalmente la necesidad de sistemas de combustible en la selva. Pero es una campaña a mediano plazo. Pero ahí también nos podríamos plantear una cuestión, ¿no? Y es que tal vez el hecho de que en estas zonas esté llegando
forma de combustible lleva a que no se tome en cuenta la necesidad de hacerlo, porque de repente uno diría, pues, pero si lo voy a hacer, ¿quién me va a comprar? O si es que ya están recibiendo de acá, ¿no? Entonces también habría ahí como que, ¿qué te digo? O sea, cuando se está de repente subsidiando un servicio, pues como que se le está dando una ventaja y eso evita pues de que otros digan, oye, competirle acá pues podría ser rentable, ¿no? Porque dicen, pues no, no, o sea, compitiendo no voy a ganar porque el otro tiene ventaja que es porque está siendo subsidiado. Entonces ahí podríamos ver o sea, de que esto también, o sea, como la intervención del Estado pues desincentivaría, ¿no? Que alguien diga, oye, acá se necesita esto. Entonces ahí habría que también tomar eso en cuenta. Tú puedes crear mecanismos para incentivar y desincentivar cosas. Por ejemplo, si tú dices, la producción para paneles solares en la selva tiene impuesto cero, uno. Dos, no hay permisos, como te piden en la costa, por implementar parques solares de menos de 5 hectáreas o 6 hectáreas. O sea, pero debes crear mecanismos. Con eso tú incentivas, pero una inversión no viene inmediatamente. Claro, pero Una también inversión demora de 2 a 4 años en llegar. Claro, pero se entiende que estos mecanismos tienen que ser lo deseables que sean a todos por igual. O sea, les quitamos los impuestos, pero sería lo justo sería se le quitan a todas las empresas. A todas las empresas que produzcan energía con paneles solares en la selva. Es que, mira, es que ahí ya estaríamos nosotros, digamos, en cierta forma, asumiendo que lo mejor es que se hagan con paneles solares. O sea, si realmente es lo mejor, lo más... Otro sistema. O sea, no, o sea, escúchame, Si lo que yo digo energía es... en la selva, ya sea petróleo, energía solar, eólica, térmica, lo que quieras, pero en la selva no recibes impuestos. Así de Claro, sencillo. eso podría ser mejor, ¿no? Pero también habría que preguntar por qué solo en la selva y no en todo el país. Lo que pasa es que si lo haces en todo el país, la gente no te va a aguantar eso. ¿Quién no lo va a aguantar? La gente. Es que ya Pero estamos ¿quién acostumbrados está- a que subsiden el combustible. Eso de que Claro. es mentira, cuando le das un derecho a alguien, ya no se lo puedes quitar. Ya no. No, como que no se le puede quitar, sí, para eso estamos. O No, sea, claro, pero eso es hablamos políticamente. Deja de subsidiar la educación. A ver, deja de subsidiar la salud. Es un tema bien complicado. Es lo moralmente correcto. Pero no le puedes quitar eso a la población así de golpe. Cuando el Estado da algo, ya bien difícil que lo quites. Tú debes crear las condiciones para poder generar el cambio. La única forma que yo veo de poder hacer el cambio es hacer que todo mundo tenga un sueldo formal. Cuando tú tienes un sueldo formal, tu vida cambia. Mucha gente que es informal, y la mayoría de izquierda, no entiende eso, pero un sueldo formal se te abre el mundo. Tienes una capacidad de endeudamiento sobre tu sueldo a 5 años, 6 años. Tienes un sueldo de 3.000 soles, tranquilamente puedes pedir al banco prestado 20.000 o 30.000 soles. Te puedes comprar una casita que vale 150.000, 120.000 soles. O sea, te abre el mundo, pero eso lo tienen pocos en el Perú. Muy pocos. Por eso, si tú pasas al sector privado, poco a poco, tu mentalidad cambia totalmente. Porque ya no dependes del Estado. ¿Quieres un servicio de salud? Te vas al privado, a una clínica, a una a una clínica pequeña, te vas. Por ejemplo, yo veo mucha gente allá en Jesús María que hacen colas y colas para ir al peruano japonés porque es barato, 35 soles. Es una buena calidad de salud a un bajo precio. En colegios, la gente que tiene sueldos
manda a sus hijos a un colegio particular, no quiere enviarlos a colegios del Estado. O sea, darle trabajo formal a la gente los aleja de la izquierda. Y El problema es que en el Perú ahí, la formalidad es sinónimo de quitarte parte de tu ganancia. Pues mucha Pues gente mucha que gente es informal ya, sigue ganando y 3.000 y todo, pero ellos saben que no les quitan quinta, no les quitan cuarta, IGB, nada. Por eso prefieren ser informal. Formal no Claro, pero necesariamente es sinónimo de pobreza. Hay informales que tienen mucho dinero, tiendas, todo, no pagan sí, IGB. pero no son la mayoría. O sea, nosotros tenemos que ver por las mayorías. 80% del peruano, del mercado peruano es informal. Así es, y 80% vive o tiene que, por esa informalidad que tiene que vivir del Estado, sí o sí, en salud, en servicios, en educación, No, tiene que vivir del Estado. Pero si tú tienes un sueldo, tu vida cambia, tu forma de ver las cosas cambia totalmente, porque ya no dependes del Estado, sino pero el dependes de informal tu no depende esfuerzo del para Estado. mantenerte. El informal El- simplemente no le paga impuestos al Estado. En ulterior pero instancia son recibe los cero, servicios del porque no Estado. financia al Estado. Claro, pero recibe los servicios del Estado. Ahora, ¿cómo tú haces que esa persona deje de ser informal? Muchos me dicen es imposible. Yo les pregunto, ok, pregunto, ¿todos los ambulantes son millonarios? No, solo unos cuantos. ¿Todos los ambulantes están seguros que tienen para llenar la olla todos los meses? No, no es para la mayoría. La mayoría está viviendo el día a día. No saben qué pasará mañana. Si ellos se enferman, fregaron. Así de simple, fregaron. Su vida se fue al demonio si ellos se enferman. Una persona que se accidenta el brazo y se dedica a vender caramelos, lo que quieras, se accidentó el brazo, no puede caminar un mes. ¿Qué le pasa a esa persona? Se queda sin comer. En cambio, si tú eres un empleado de una empresa formal, te accidentas, ok, tienes tu sueldo porque te lo va a pagar el seguro. Pues te digo, un trabajo formal te quita toda esa visión. Ahora, yo no digo que todas las personas o emprendedores sean formales. Yo te digo, haz que haya inversión privada grande en el Perú y esas inversiones grandes van a contratar un montón de profesionales, técnicos, obreros para que la planta funcione, que es lo normal. Yo soy una planta industrial, ahí hay como 200 trabajadores. La mayoría son obreros. Hay muchos técnicos, hay algunos ingenieros y dan trabajo a un montón de gente. Son más de 200 en total. Eduardo, pero los datos no dicen eso. ¿Ah? Los datos dicen que el 30% del Perú es pobre. O sea, que Sí, tiene vulnerabilidad alimenticia, de vivienda, educación, así etc. es, Si el porque 30% es pobre, ¿qué es el otro 70%? Es clase media. Y un así pequeño es. porcentaje, un 1% de clase alta, muy, muy pequeño, son 70%. Ahora, si el 80% son informales, entonces la mayoría del Perú que esté en la clase media es informal. Eso no Sí. significa que no pueda acceder a una clínica, claro que acceden, solo que simplemente no pagan impuestos. Mira, en educación privada, yo leí una estadística que antes del COVID, en Lima, el 50% de la educación en Lima escolar era privada. ¿Y cuánto era el nivel de formalidad que tenía Lima? Aproximadamente 55 a 60%. Y en provincias, la oferta privada era muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. ¿Por qué? Porque la informalidad mayormente está fuera de Lima. Estamos hablando que en Lima tu formalidad es 60%, pero en las regiones, en las provincias, la formalidad puede llegar al 15%, 10%. La mayor cantidad de la formalidad es porque el Estado les da un trabajo, no porque una empresa privada les dé un trabajo. Ahí está el medio del asunto. No, sí, Nosotros lo que yo me requerimos refiero es que ser más informal empresas. no es sinónimo de ser pobre. No, No. el informal no paga impuestos. Pero seamos sinceros,
No No todos todos los los informales informales tienen plata. tienen plata. Necesitamos por algún momento ya dejar el tema, porque creo que ya se terminó el tema de Petroperú y Así este ok. tema creo que lo podemos retomar cuando hablemos de impuestos y regulaciones. Ahí podemos retomar este punto. Ahorita quiero acordar algunas cosas. Creo que ya voy a dejar de grabar. Punto. A ver, hay varias cositas que tengo que